Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a su canal Metalurgiando Ando. Un saludo desde México, yo soy Andrés y hoy vamos a realizar 3 ejercicios numéricos que están relacionados con los equilibrios de precipitación y que involucran al coeficiente de actividad, a la constante de equilibrio de solubilidad y que son datos que se requieren para calcular la concentración real de un catión en solución. Comenzamos. En video anterior revisamos un poco de la teoría de Debye-Hückel y cómo dicha teoría los llevó a encontrar una ecuación para calcular el coeficiente de actividad y con ello poder calcular la concentración de un ion en solución. Entonces vamos primero a calcular los coeficientes de actividad A y B, que son los que se muestran en pantalla. Los valores, así como las unidades de cada concepto, son los siguientes. Primero, la carga elemental en coulombs, la permitividad en el vacío en coulombs cuadrados sobre joule metro, la permitividad relativa, que es adimensional y que para agua a 25 grados centígrados toma este valor, la constante de Boltzmann, que tiene unidades joule sobre Kelvin, la temperatura en grados Kelvin, y finalmente el número de Avogadro expresado como dimensiones de 1 sobre mol por metro cúbico, que puede ser expresado como metros cúbicos por mol. Con ello hacemos el cálculo de B, que es el que se muestra, y que al realizar todas las operaciones nos da que B es igual a 3.288.089.488 por 10 a la 6 metros cuadrados sobre mol a la 1 medio. Estas unidades las tenemos que modificar a decímetros cuadrados sobre mol porque son los que vamos a alimentar después en la ecuación de Debye-Hückel. Entonces al cambiarlo nos queda 3.288 por 10 a la 8 decímetros cuadrados sobre mol a la 1 medio. Después el cálculo de A, tomando en cuenta los mismos valores que se mostraron en la tabla anterior, sustituimos, hacemos el cálculo y también encontramos que es 5.099 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por mol a la 1 medio. También lo vamos a cambiar a decímetros cúbicos y entonces nos queda finalmente que A es igual a 5.099 por 10 a la menos 1 decímetros cúbicos sobre mol a la 1 medio. Cabe mencionar que como en el cálculo de A está introducido el valor de B, este fue introducido con las unidades de metro cuadrado sobre mol a la 1 medio para ser congruentes con el resto de las dimensiones que contiene la expresión. Retomando la expresión de la ecuación de Debye-Hückel, y sustituyendo los valores de A y de B, nos queda la siguiente expresión. Quedando 3 incógnitas, una de ellas es Z, la otra es A minúscula y la otra es la fuerza iónica. Entonces, para calcular vamos a intentar calcular ahora la fuerza iónica, pero antes necesitamos hacer un cálculo de la concentración del ion o de los iones en solución para poder calcular la fuerza iónica. Para el cálculo de la concentración vamos a necesitar primero calcular el KPS. El KPS es el que nos va a dar la posibilidad de calcular o hacer una primera aproximación de la concentración de los iones en solución. Entonces vamos a partir del siguiente equilibrio de disolución. Es el sulfato de plata que nos da 2 átomos o 2 moles, más bien 2 moles de plata más en solución, más 1 mol del ion sulfato. El cambio de energía de Gibbs en cualquier momento, pero antes de llegar al equilibrio se calcula con esta expresión, que cuando alcance el equilibrio termina siendo esta, es decir, ya no hay cambios de energía libre y entonces 0 es igual al delta G de reacción estándar más RT logaritmo natural de K. Quedando entonces que el delta G de reacción es igual a menos RT logaritmo natural de K, que es la constante de equilibrio, donde K, al ser la constante de equilibrio de una reacción de precipitación, se escribe como KPS. Por lo tanto, el delta G de reacción es igual a menos RT logaritmo natural del KPS.
El delta G de reacción estándar lo podemos calcular como la suma de los cambios de delta G estándar de los productos menos la de los reactivos. Estos datos termodinámicos los podemos encontrar en tablas en el Handbook of Chemistry and Physics y obtenemos los siguientes datos. El primero que se muestra es el del anión sulfato, que tiene un valor de menos 744.5 kJ por mol. El siguiente es el del catión plata, que muestra un valor de 77.1 kJ por mol. Y finalmente el de la sal completa, que precipita y que tiene un valor de menos 618.4 kJ por mol. Entonces, estos son los valores con los que calculamos el delta G de reacción estándar, que expresada en joules por mol da 28.070. Ahora, con la ecuación del delta G estándar de reacción, despejamos el Kps y obtenemos que el Kps es igual a 1.2087 por 10 a la menos 5. Difiere un poquito de lo que está en tablas, pero me parece que es suficiente para poder empezar el cálculo. Entonces, hasta aquí ya tenemos los coeficientes de Debye-Hückel, ya tenemos el Kps. Ahora vamos a hacer el cálculo de la concentración. Como punto 3 tenemos el cálculo de la concentración del catión o del anión haciendo uso del cálculo del coeficiente de actividad con la ecuación de Debye-Hückel. Tenemos la ecuación, ya tiene sus valores sustituidos. Ahora vamos a tener que calcular primero una fuerza iónica y buscar los valores de A para que son los diámetros del anión y del catión para poderlos introducir en la fórmula y poder hacer el cálculo. Para calcular la fuerza iónica, esta es la expresión que lo calcula. Vamos a hacer el planteamiento y vamos a mostrar cómo se hace el cálculo, que es la concentración del catión plata por su valencia más la concentración del sulfato o ion sulfato por su valencia también. Y como tenemos una relación estequiométrica entre la concentración de plata y del sulfato, lo podemos calcular de esta manera para sustituir en la expresión de la fuerza iónica, dejando o utilizando solo la expresión de la concentración de plata para facilitar el cálculo. De tal manera que haciendo álgebra llegamos a que la fuerza iónica es igual a 3/2 de la concentración de plata. Según la constante de equilibrio, el Kps es igual al producto del coeficiente de actividad al cuadrado de la plata, al cuadrado porque por su coeficiente estequiométrico, por la concentración del ion plata al cuadrado, por el coeficiente de actividad del sulfato y por la concentración del ion sulfato en solución. El Kps entonces puede quedar expresado también igual por la relación estequiométrica que hay entre el sulfato y la plata, para que quede solo como variable la concentración del ion plata. Y haciendo álgebra vamos a encontrar una expresión en la que con los dos coeficientes de actividad y con el Kps podemos encontrar la concentración del ion plata. Para hacer el primer cálculo vamos a considerar que la solución es ideal y que el coeficiente de actividad de ambos iones es igual a 1. Entonces la primera aproximación de concentración del ion plata en solución es de 1.82 por 10 a la menos 2 mol por litro. Entonces ya tenemos la fuerza iónica y ahora nos falta A, donde A lo vamos a obtener de tablas. Estas tablas ya se encuentran en la bibliografía. De ahí lo vamos a obtener, ya están ahí subrayados en rojo tanto el de la plata como el ion sulfato, los cuales vamos a tomar para poder hacer el cálculo. Entonces tenemos ya prácticamente o ya tenemos todos los valores que se requieren para poder hacer el cálculo de los coeficientes de actividad. El que se muestra aquí es el del ion plata. El ion plata finalmente tiene una actividad, ya sustituyendo y haciendo los cálculos, de 0.843 y el coeficiente de actividad del sulfato es de 0.536.
con estos dos datos podemos hacer otra siguiente aproximación al cálculo de la concentración de ion plata en solución. Con estos primeros valores de los coeficientes de actividad de los iones en solución, podemos recalcular la concentración de plata más en solución a través de la expresión que ya habíamos encontrado. Y volvemos a hacer el cálculo hasta que la concentración deje de variar, es decir, calculamos coeficientes de actividad, calculamos concentraciones, calculamos fuerza iónica, volvemos a alimentar a la ecuación de Debye-Hückel y encontramos una nueva concentración en solución del ion plata. Lo que estamos viendo aquí es una hoja de cálculo en donde se hizo el cálculo de los coeficientes de la ecuación de Debye-Hückel, A y B, con estos datos que están aquí tabulados y las fórmulas aparecen en la parte baja de la pantalla. Con estos datos y con el cálculo de la fuerza iónica que aparece en esta tabla, en la primera columna, se pueden calcular los coeficientes de actividad que nos va a dar como resultado una concentración y que iterando este proceso hasta que la concentración del ion plata en solución deje de cambiar, podemos decir que hemos terminado el cálculo y como se puede observar, pues sí hay una diferencia notoria entre el cálculo con la ecuación de Debye-Hückel y con el cálculo considerando como una solución ideal. Entonces, esta es la herramienta que se utiliza, o esta es una herramienta que se utiliza para aproximarnos más a la concentración real de los iones en solución. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te sea útil. Si es así, dale like y comparte. Y recuerda que la metalurgia se disfruta más con un buen café. Hasta la próxima.